Recuerdo aquel día con una claridad que me helaba la sangre, una de esas mañanas en las que el sol de San Pedro Tlaquepaque se cuela por las rendijas de la persiana, pero la luz no consigue calentar el alma. Mi madre, Marta, había estado más distante de lo normal, si es que eso era posible. Su silencio siempre había sido una fortaleza, una muralla de contención para sus emociones y las nuestras. Pero esa mañana, su mutismo era diferente, cargado de un peso que no reconocí de inmediato. Ella estaba sentada en su mecedora favorita, aquella de madera vieja que mi padre, Julián, había tallado con sus propias manos, con una carta ajada entre los dedos temblorosos. No dijo nada, solo me miró con unos ojos velados por lágrimas que no se atrevían a caer, y luego, con un suspiro que pareció arrancar un pedazo de su alma, me extendió la caja. Una caja de hojalata, gastada por el tiempo, con el dibujo desvanecido de unas flores silvestres. Dentro, había un tesoro de papel amarillento, un montón de cartas atadas con un lazo de seda descolorido. El aire de la casa de mi madre siempre olía a lavanda y a recuerdos empolvados. Era un refugio, pero también una cárcel de memorias no dichas. Las cartas, sin embargo, trajeron un aroma diferente, un perfume a secreto guardado, a historias que anhelaban ser liberadas. Mis manos temblaron al desatar el lazo, y la primera misiva se abrió en mis dedos. La caligrafía, elegante y enrevesada, no era la de mi padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mi madre guardaba cartas de alguien más? La fecha, 1968, se leía con nitidez. Era el año en que mis padres se habían casado, un detalle que solo añadió capas de intriga a la ya confusa revelación. La primera línea decía: mi adorada Marta, el tiempo sin ti es un desierto infinito, cada segundo una eternidad. El nombre del remitente, al final de la carta, me dejó sin aliento. Lorenzo. No conocía a ningún Lorenzo en la vida de mi madre, no de esa manera. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de curiosidad y un miedo que aún no lograba descifrar. Mi madre seguía allí, inmóvil en la mecedora, su mirada fija en algún punto invisible de la pared, como si la escena que se desarrollaba ante mí fuera un eco distante de su propia juventud. Su silencio era una invitación a seguir leyendo, a desenterrar lo que se había ocultado por tantos años. Las cartas se sucedieron, una tras otra, revelando un amor clandestino que floreció bajo la sombra de la prohibición. Lorenzo era un minero de Zacatecas, con una pasión por la poesía y un espíritu rebelde que parecía haber encendido una chispa en el corazón de mi madre. Sus palabras eran fuego, promesas de un futuro juntos que se desmoronaron bajo el peso de las expectativas familiares. Mis padres nunca aprobarían a un hombre sin tierra, sin apellido, escribió mi madre en una de sus respuestas, su caligrafía más vacilante, teñida de una tristeza palpable. Me imaginé a mi madre joven, quizás no tan estoica como la conocía, sino una mujer vibrante, llena de sueños que la vida se encargó de podar. Las cartas de Lorenzo hablaban de escapadas a la luz de la luna, de versos susurrados bajo los árboles de jacarandá, de la promesa de un amor eterno que el destino les arrebató. La tensión en cada frase era palpable, el deseo ardiente de dos almas que se encontraban y la implacable realidad que las separaba. Él le pedía que huyera con él, que dejara todo atrás por su amor. Ella, en cambio, le suplicaba paciencia, le explicaba las presiones de su familia, la vergüenza que caería sobre ellos si desobedecía. Mi abuela, una mujer de carácter férreo, siempre había sido una sombra imponente en la vida de mi madre, y ahora entendía por qué su presencia en casa de mi madre, incluso años después de su muerte, seguía siendo tan opresiva. A medida que avanzaba en la lectura, la imagen de mi padre, Julián, se volvía más compleja. Él no era parte de estas cartas, por supuesto,
pero su ausencia en esa narrativa de amor prohibido lo hacía aún más presente. Mi padre siempre había sido el ancla de mi familia, un hombre silencioso pero fuerte, que trabajaba la madera con la misma dedicación con la que cultivaba su huerto. Recuerdo el olor a cedro de su taller y el sonido de su garlopa, un ritmo constante que marcaba el paso de mis días. ¿Sabría el de Lorenzo, o mi madre había guardado este secreto con la misma celosía con la que guardaba sus propios dolores? La idea de que mi padre viviera con una sombra sobre su matrimonio, sin saberlo, me oprimía el pecho. Oh, peor aún, ¿y si lo sabía? ¿Qué tipo de hombre era mi padre? ¿Qué había aceptado un amor así en la vida de su esposa? Mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta, cada una más incómoda que la anterior. La casa de mi madre, que antes me parecía tan familiar, ahora se sentía como un laberinto de secretos, cada esquina escondiendo una verdad que yo no estaba preparada para enfrentar. La tía Rosa, mi tía materna, que siempre había sido un pilar en mi vida, la confidente de mis penas y alegrías, no era ajena a los misterios de la familia. Ella, con su sabiduría ancestral y sus ojos que parecían ver más allá de lo evidente, ¿tendría alguna pista? Su casa, llena de plantas y memorias, era otro santuario de historias, y quizás, de respuestas. El clímax de la correspondencia llegó con una carta de Lorenzo, escrita con una furia desesperada. Le exigía a mi madre que tomara una decisión, que eligiera entre él y el destino que su familia le imponía. Mi madre, en su respuesta, le confesó que estaba embarazada, no de él, sino de mi padre, Julián. Un nudo se formó en mi garganta. Mi existencia, mi propia vida, era el resultado de una obligación, de un amor que quizás nunca fue tan profundo como yo había creído. La idea de que yo fuera la razón por la que mi madre se había casado con mi padre me golpeó con la fuerza de un rayo. Las promesas rotas, los sueños abandonados, todo se fusionaba en un torbellino de emociones. Mi madre, siempre tan digna, tan contenida, había vivido una vida de sacrificio, o al menos así lo sentía yo en ese momento. La última carta de Lorenzo era un adiós amargo, lleno de reproches y de una tristeza que trascendía el tiempo. Él prometía no olvidarla, pero sabía que sus caminos se separaban para siempre. Nunca más hubo una carta de Lorenzo. El silencio después de esa última misiva era ensordecedor. Miré a mi madre, su rostro surcado por las arrugas, sus ojos aún fijos en el vacío. No era una heroína, no, pero su resiliencia era una fuerza silenciosa que ahora entendía mejor. Era una mujer que había tomado decisiones difíciles, que había cargado con el peso de esas elecciones durante toda su vida, y ahora, yo, su hija, estaba descubriendo ese peso, sintiendo su magnitud en mis propias manos. Las revelaciones no terminaron ahí. Entre las cartas de Lorenzo y las de mi madre, encontré un pequeño diario, encuadernado en cuero, con las tapas gastadas por el uso. La caligrafía era la de mi madre, su letra enrevesada, pero ahora con un trazo más firme y decidido. En sus páginas, descubrí la verdad completa. Después de la partida de Lorenzo, mi madre se había sumido en una profunda melancolía. La tristeza no era solo por el amor perdido, sino por la vida que sentía que le había sido arrebatada. Se casó con mi padre, Julián, por la presión de su familia y la necesidad de dar un nombre a mi hermano mayor, Héctor, quien estaba en camino. La verdad me golpeó como un rayo. Héctor no era hijo de mi padre biológico, sino de Lorenzo, mi hermano, el distante y exitoso Héctor, que siempre había sido el orgullo de la familia, el pilar sobre el que se sostenían muchas de las expectativas de mi madre. La noticia me dejó sin aliento, tambaleándome en el umbral de una verdad que redefinía todo lo que creía saber. ¿Cómo había logrado mi madre mantener un secreto de tal magnitud durante tantos años? ¿Y mi padre, Julián, era posible que él también hubiera estado al tanto?
El diario de mi madre no lo aclaraba. Ella escribía sobre el amor que llegó a sentir por mi padre, un amor tranquilo y respetuoso, construido sobre la base de la lealtad y el compañerismo, pero nunca, ni una sola vez, mencionó la verdad sobre Héctor. Mi padre había asumido la paternidad de Héctor con una naturalidad que ahora me parecía sorprendente. Un velo de tristeza cubría sus palabras al hablar de ese período, una tristeza que yo siempre había atribuido a las dificultades económicas de la época. Ahora, la tristeza adquiría un significado completamente diferente. La caja de hojalata y sus secretos habían transformado el aire en la casa de mi madre, cargándolo de un peso inusual. Cada mueble, cada fotografía en la pared, parecía susurrar historias no contadas. La mercearía del barrio, donde doña Lupe, la dueña, conocía los chismes de cada familia, parecía mirarme con ojos cómplices. Don Ernesto, el vecino misterioso con un pasado ligado a mi padre, también me vino a la mente. ¿Sabría él algo de esto? Su silencio siempre había sido tan elocuente como el de mi madre. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones de lo que había leído. Héctor, mi hermano mayor, siempre tan metódico, tan centrado en su carrera como diseñador de paisajes urbanos. ¿Cómo reaccionaría a la noticia? María Fernanda, mi hija del medio, la más sensible y emocional, la que siempre estaba en crisis existenciales, ¿podría manejar una verdad tan desgarradora? Y Emilio, el más joven, el inconstante, el que siempre estaba al borde de una recaída en sus viejos hábitos, ¿cómo afectaría esto su ya frágil equilibrio? La idea de romper el silencio, de desenterrar una verdad tan profunda, me aterraba, pero ¿podía cargar yo con este secreto? Ahora que lo conocía, la carga era demasiado pesada para una sola persona. Mi madre seguía allí. Su presencia silenciosa era un testimonio de los años de una vida vivida en la sombra. Quería preguntarle, gritarle, exigirle respuestas, pero su vulnerabilidad en ese momento me detuvo. Ella ya había dicho lo que tenía que decir, a su manera. Necesitaba un respiro, un momento para procesar la avalancha de emociones. Salí al patio de mi casa, un pequeño oasis con bugambilias que trepaban por las paredes y el aroma a tierra mojada después de la lluvia. La casa, humilde pero acogedora, se sentía ahora como un santuario, un lugar donde las paredes habían sido testigos de tantas vidas, tantas verdades a medias. Las voces de mis hijos, de mis nietos, resonaban en mi mente. La risa de mi nieta Luna, tan inocente, tan pura, ¿cómo podría preservar su inocencia en un mundo donde la verdad era tan complicada? Me senté en el viejo banco de madera, bajo la sombra de la parra, y cerré los ojos. La imagen de Ricardo, mi difunto esposo, apareció en mi mente. Él, que había cargado con sus propios secretos, con su vida anterior como Salvador y su hija Carmen, que habíamos descubierto tan recientemente. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. Siempre creí que yo era la que había sido engañada, la que había vivido una vida con un hombre de dos caras, y ahora descubría que mi propia madre había hecho lo mismo. ¿Era el silencio un rasgo de familia, una herencia que se transmitía de generación en generación, una especie de maldición silenciosa? La angustia de la verdad me carcomía. Era justo desenterrar un secreto que mi madre había guardado con tanto celo, y por tantos años. ¿Qué bien haría revelarlo? Además de herir a mis hermanos y desestabilizar la imagen que tenían de su propia historia, pero era justo para mí cargar con este conocimiento, fingir que no había pasado nada. La noche se cernió sobre San Pedro Tlaquepaque, trayendo consigo el aroma a flor de jazmín y el murmullo lejano de las conversaciones de los vecinos. Me asomé a la ventana y sexta las luces encenderse en las casas aledañas, cada una con sus propias historias, sus propios secretos. Pensé en Valeria, mi mejor amiga desaparecida, cuyo paradero seguía siendo un misterio que pesaba en mi corazón. Ella,
con su espíritu libre y su honestidad brutal, me hubiera dicho qué hacer. Pero Valeria no estaba. Me di cuenta de que no podía seguir adelante sin abordar este asunto. La verdad, aunque dolorosa, era necesaria, al menos para mí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se le dice a tu madre, una mujer que ha vivido una vida de sacrificio silencioso, que sabes su secreto más profundo? ¿Cómo se le dice a tus hermanos que el padre que conocieron no es quien creían? La complejidad de la situación me abrumaba. Decidí que la tía Rosa era la primera persona a la que debía acudir. Su sabiduría, su experiencia, su capacidad para ver más allá de lo evidente, serían cruciales. Ella, que había estado cerca de mi madre durante toda su vida, quizás ya lo sabía, o quizás, sus palabras, sus consejos, me darían la fuerza necesaria para afrontar lo que se venía. La decisión estaba tomada, no podía seguir viviendo con esta verdad oculta, no sin intentarlo. Mi corazón se encogió al pensar en la reacción de mis hermanos, en la posible fractura que esto podría causar en nuestra familia, pero no era la verdad. Al final, el camino hacia una sanación, hacia una comprensión más profunda de quiénes éramos y de dónde veníamos. Mientras contemplaba la inmensidad de las estrellas, las palabras de mi madre resonaban en mi mente: el amor no siempre es como lo pintan en los cuentos, Alba, a veces, es una elección, un compromiso con lo que te ha tocado. Esa frase, que antes me había parecido tan resignada, ahora adquiría un significado diferente, más profundo. Quizás el amor de mis padres no fue un cuento de hadas, pero fue un amor real, a su manera. Un amor construido sobre la lealtad, la compañía, y quizás, el perdón silencioso de un secreto. La ironía de mi propia vida con Ricardo, y su secreto con Carmen, ahora se entrelazaba con la historia de mis padres, como si el destino se complaciera en repetir patrones, en tejer hilos invisibles que conectaban las vidas de las personas a través de generaciones. La historia de mi madre no era solo suya, era también la mía. Era la historia de las mujeres de mi familia, de los sacrificios silenciosos, de las verdades que se esconden para proteger a los que se aman. Y ahora, me tocaba a mí decidir qué hacer con esa herencia. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa de la tía Rosa. El sol de la mañana ya calentaba las calles empedradas de San Pedro Tlaquepaque, y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. La casa de la tía Rosa era un santuario de verdor y fragancia, con sus macetas rebosantes de geranios y sus bugambilias que trepaban por la fachada. Ella me recibió con su sonrisa habitual, sus ojos sabios escrutándome, como si supiera que algo en mí había cambiado. Le conté todo, cada detalle, cada carta, cada palabra del diario de mi madre. Ella me escuchó en silencio, sus manos arrugadas entrelazadas en su regazo, sus ojos fijos en mí. No hubo sorpresa en su mirada, solo una profunda tristeza. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotras, un silencio denso y significativo. Finalmente, la tía Rosa suspiró. Siempre supe que había algo. Marta nunca fue la misma después de aquel tiempo. Su corazón se quedó en Zacatecas, Alba, pero su deber, su vida, la trajeron aquí. Su voz era suave, casi un murmullo. Julián lo sabía, él la amó, Alba, a pesar de todo, y la amó con una fuerza que pocos hombres tienen. Decidió aceptarlo todo, porque la amaba más que a sí mismo. Sus palabras me golpearon con una fuerza inusitada. Mi padre, el hombre silencioso, el pilar de mi vida, había sabido el secreto de mi madre y había elegido amarla a pesar de todo. La revelación no me alivió, pero sí me dio una nueva perspectiva. La tía Rosa me contó sobre los días en que mi madre y Lorenzo se conocieron. Eran fuego, dijo, con una sonrisa melancólica, pero el fuego, Alba, consume rápido. El amor de tu padre, Julián, era como el carbón, lento y constante, y daba calor para toda la vida. Me habló de la presión familiar, de cómo mi abuela, una mujer de mano dura y un apellido que preservar,
no habría permitido que su hija se casara con un minero sin fortuna. Me describió la desesperación de mi madre al descubrir su embarazo, la vergüenza y el miedo que la llevaron a aceptar el matrimonio con mi padre, pero también me habló del cariño que poco a poco nació entre ellos, de cómo mi padre, con su paciencia infinita y su amor incondicional, había sanado algunas de las heridas de mi madre. La tía Rosa me aconsejó que hablara con mi madre, que le diera la oportunidad de contar su historia, de liberar el peso que había cargado durante tanto tiempo. Me dijo que la verdad, aunque doliera, era un camino hacia la sanación, tanto para ella como para mí, y que, quizás, al final, la familia se fortalecería, no se rompería. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Regresé a casa de mi madre con una nueva determinación. La encontré en la cocina, preparando el café, el aroma a canela llenando la estancia. Me senté a la mesa, mis manos apoyadas sobre la madera pulida que mi padre había hecho. Ella me miró, sus ojos cansados pero firmes. ¿Leíste todo?, me preguntó. Su voz apenas un susurro. Asentí, las lágrimas brotando en mis ojos. ¿Por qué, mamá?, le pregunté, la voz quebrada. Ella se sentó frente a mí, y por primera vez en mi vida, la sexta vulnerable, no la madre estoica, la mujer inquebrantable, sino una mujer que había vivido con un dolor profundo. Tuve miedo, Alba, dijo, las lágrimas por fin cayendo por sus mejillas. Miedo de lo que dirían, miedo de manchar el nombre de la familia. Y luego, cuando Julián me aceptó, cuando me dio su amor y su apellido, no quise arruinarlo. Me habló de Lorenzo, de la pasión de su juventud, de un amor que ardió con la misma intensidad con la que se apagó. Me habló de mi padre, de su nobleza, de su amor silencioso y constante. Julián lo sabía. Alba, me confirmó, su voz entrecortada por el llanto. Lo supo desde el principio. Él eligió amarme a pesar de mi pasado, a pesar de Héctor. Y ese, hija, fue el amor más grande que he conocido. La verdad, aunque dolorosa, liberó a mi madre, y a mí. Pasamos horas hablando, por primera vez, no como madre e hija, sino como dos mujeres que habían vivido sus propias batallas y habían cargado con sus propios secretos. Ella me contó detalles, me explicó la presión de su familia, la sociedad conservadora de la época, la vergüenza que significaba ser madre soltera. Entendí mejor sus silencios, sus ausencias emocionales. No era falta de amor, sino una vida de contención, de supresión de sus propias necesidades para proteger a su familia. Le pregunté si había vuelto a ver a Lorenzo. Ella negó con la cabeza. Después de la última carta, no hubo más. Él se fue de Zacatecas, y yo me quedé aquí, construyendo una vida con Julián. La conversación fue sanadora, un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que existían. La imagen de mi padre se agigantó en mi mente. Un hombre capaz de un amor tan profundo, de una lealtad tan inquebrantable. Me sentí orgullosa de él, de su silencio valiente, de su amor sin condiciones. La siguiente etapa era la más difícil, hablar con mis hermanos. Invité a Héctor, María Fernanda y Emilio a mi casa. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos, cada uno con sus propias vidas, sus propias luchas, se sentaron frente a mí, esperando lo que tenía que decir. Les mostré las cartas, el diario de mi madre, y les conté la historia, desde el principio hasta el final. Héctor, el más reservado, escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. María Fernanda, con su sensibilidad a flor de piel, rompió en llanto. Emilio, el inconstante, el que siempre estaba al borde, se levantó furioso. ¿Cómo pudo mamá habernos ocultado esto? Toda nuestra vida ha sido una mentira, gritó, sus ojos llenos de ira y traición. Les hablé de la época, de las circunstancias, de la presión familiar. Les hablé del amor de su padre, Julián, el hombre que los había criado, que los había amado como propios.
Les recordé la nobleza de su padre, su silencio protector. Poco a poco, la furia de Emilio fue cediendo a la tristeza. María Fernanda, entre sollozos, comenzó a hacer preguntas, a buscar entender. Héctor, finalmente, rompió su silencio. Siempre sentí que había algo diferente en mí, dijo, su voz grave, una parte que no encajaba. Supongo que ahora entiendo por qué. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron la esperanza de que, a pesar del dolor, la verdad les daría una nueva perspectiva sobre sí mismos, sobre su propia historia. La conversación duró horas, llena de lágrimas, de preguntas, de dolor, pero al final, había una sensación de liberación. La verdad, aunque dura, era mejor que la incertidumbre. Al final del día, mis hijos se fueron, cada uno cargando con el peso de la nueva verdad, pero también con la promesa de una sanación. Sabía que el camino no sería fácil, que habría más preguntas, más dolor, pero también sabía que, al final, la familia se fortalecería. Mi madre, al liberar su secreto, había abierto la puerta a una comprensión más profunda de nuestra historia, de nuestros orígenes. Pensé en Ricardo, mi difunto esposo, en su secreto con Carmen. Ahora entendía un poco mejor por qué había guardado esa parte de su vida. El miedo al juicio, a la desaprobación, al dolor que podría causar. La vida está llena de secretos, de verdades a medias, de decisiones que se toman bajo la presión de las circunstancias. Pero al final la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz, a veces de la manera más inesperada. La caja de hojalata sigue en mi casa, ahora con las cartas y el diario de mi madre, un recordatorio tangible de que la historia de nuestra familia es más compleja, más rica de lo que alguna vez imaginé. Cada vez que la veo, pienso en mi madre, en su fuerza silenciosa, en el amor que la guió. Pienso en mi padre, Julián, en su amor incondicional, y pienso en mis hijos, que ahora tienen una nueva pieza en el rompecabezas de sus propias identidades. La vida de Alba, la mía, siempre ha estado marcada por las historias de los que me rodean, por los secretos que se revelan y las verdades que se esconden. Y la historia de mi madre, el secreto que encontré en las cartas de mi madre, es solo una más de ellas. Una historia que me ha enseñado que el amor puede tomar muchas formas, que el perdón es un acto de valentía, y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? ¿Una verdad oculta que te hizo ver tu propia historia con otros ojos? Las historias de nuestra vida, esas que nos moldean y nos definen, son un regalo, incluso las más difíciles. Me encantaría leer tus reflexiones y saber qué te ha parecido este relato, qué te ha conmovido o qué te ha hecho pensar. Deja tu comentario y comparte tu historia con nuestra comunidad. Y si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal de las historias de Alba. Aquí, cada voz cuenta, cada secreto se desvela, y cada experiencia nos une un poco más. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que nos recuerdan lo compleja y hermosa que es la vida. ¿Qué esperas para unirte a nuestra familia de narradores y escuchas?